Ninguno nacido allá, así que quería hacer como una composición del lugar. Esta es una foto actual de Google. Practícalo en inglés, no te preocupes por nosotros. No, en inglés no te voy a practicar, pero en español es que voy a practicar, no en inglés. Entonces, aquí tienen a la Universidad de La Habana. Yo he estado aquí, no entré, pero he estado aquí. Esta es la media manzana, porque la manzana está acá, la media manzana de la ACU. Tengo cierta, quería que Bahía estuviera aquí, tengo cierta incertidumbre sobre estos edificios de aquí. Que me parece que son las residencias, pero aquí uno que estuvo en Cuba dice que las residencias estaban aquí en el segundo piso de este edificio. No del otro, de la esquina arriba. Aquí. Eran 70 habitaciones, así que, pero bueno, eso no son los jóvenes, pero ahí ya me voy a ayudar en eso. Aquí tiene la vista de la esquina esta, y aquí está la vista de esta esquina. Estos edificios ya cuando, para el 59, no sé cuánto antes, también eran de la ACA. O sea que todo, aquí estaba, se reunían los... Mira, ahí tiene la calleja. Ah, mira qué bueno. Hablando de ti. Mencionaron tu nombre. Vaya, la Virgen lo trajo, ¿viste? Te dije que la Virgen me ayudó, la Virgen lo trajo. Desde las 9 de la mañana estoy en eso. Oh, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, pues te vamos a poner a trabajar en cuanto te sientes ahí. Siéntate. Tranquilo. Pues mira, estaba justamente hacer una presentación sobre el carácter del agrupado y las características de la arte. No es que sea atrevido, es que me lo pidieron, así que eso es lo que estoy haciendo. Muy bien. Pero quería hacerse a los estudiantes, que fue el pedido original, hacerlo con ustedes. Pero tengo una duda al principio. Aquí tenemos a la ACU desde el aire. Estos edificios de aquí, la manzana existiera hasta acá, esta es la manzana entera. Y esto es lo que yo entiendo que era la propiedad de la ACU, incluyendo este edificio que es este de aquí, este que es este de aquí, y yo creo que este es el patio, y yo creo que estas eran las residencias que se hicieron 7 años después, o sea, en el 31 o en el 32, no, hasta el 38 creo que fue, hicieron la residencia. Tú te ubicas aquí y me puedes decir si estas eran las residencias acá, o si no. Casi no, yo lo que veo el de abajo, esa esquina, el de abajo, este de abajo. Este de aquí no. Esa era la residencia. Ahí donde, esa es la entrada de la agrupación, era por San Miguel. Por aquí. Aquí está, míralo aquí. Ah, bueno, exactamente, allá. Entonces tú dices que esta es la residencia aquí entonces. Yo y aquí no distingo bien. Ok, bueno, no te preocupes, eso lo hacemos más cerca. Yo quería, aquí tiene. Acércate, lo digo. La residencia, exacto. La residencia era toda, espérate, ahí mismo, perfecto, allá arriba, allá arriba. Sí, tiene ahí por la facultad de psicología, eso es. Esto es psicología, esto es el centro de psicología. Esa es la residencia, ahí está. Aquí cabe la residencia, aquí en este. Esa. Hoy día es la facultad de psicología. No, yo pienso que fue también la facultad, fue el centro de la saga y otro que tenía un centro de psicología. La residencia era todo el
más cerca. Bueno, no quería pasar mucho tiempo en esto, pero bueno, vamos aquí a la próxima. Pero como no pude poner esto en el formato que yo quería, voy a tener que seguir así. Bueno, nada, aquí después que teníamos la Virgen, tanto en el patio como en la capillita, por lo menos la capillita inicial, después sé que la capillita se agrandó. Y para decir que yo, como dije al principio, yo conozco a la ACO los 55 años acá. Yo me estoy basando en lo que aprendí de varios miembros de aquí, que fueron parte del grupo de Fórum 21, y otros que ya han pasado a la agrupación triunfante, por el oído y por estas fuentes originales de la ACO. La primera es un folleto que hizo La Saga en 53. Yo sospecho, que es la ACO, yo sospecho, todo esto lo tenemos, ya ahora lo tenemos en inglés, pero bueno, aquí lo muestro en inglés, pero obviamente fueron en español. Yo sospecho que La Saga hizo eso cuando se enteró que él era un probable presidente de la futura Federación Mundial de Congregaciones Marianas en Roma en el 54. Yo sospecho, no tengo prueba ninguna, pero que él hizo eso con esa idea. Después en el 56, yo estoy usando eso porque no quiero usar mis opiniones. Tengo opiniones, las voy a compartir, pero quiero usar las fuentes que pude encontrar. Después vino la primera biografía de la ACU de Figueroa, que fue la última que yo leí, porque el ACU tiene como 4 historias ya. Ahora están pensando en la quinta para el año 100, el centenario. Pero esta fue la que me tocó el corazón a mí, sin lugar a dudas. Esta fue la que me dijo, este es un lugar para mí, para mi vida. Es la agrupación católica que está descrita en ese libro. Entonces, en el 56 y 57, ya la ACU está designada como Congregación Universitaria Mariana Modelo para el Mundo en Roma. Eso ocurrió en el 54. Y las preguntas vienen de pero que ustedes con lo que hacen, cómo lo hicieron y cómo ustedes forman. Entonces, esto es una pregunta que todavía no tengo clara, pero ese fascículo, esto no está hecho a escala, por cierto, esto es muy chiquitico, esto es un libro, esto es abajo de un periódico antiguo así de grande. Y esto es falso, esto existe electrónico, pero eso dice falso, que es el ideario de Figueroa. Pero esas son las 4 fuentes mías. Una pregunta que yo tengo, que se la di a Eduardo, que no pudo venir obviamente, es quién redactó esto. Son 68 páginas de un fascículo en el Periódico Nacional de Cuba en 1957. En una edición de domingo metieron una de estas en todos los periódicos. ¿Quién redactó esto? Mi sospecha, porque uno puede ir a este librito y ver en el 53 quién estaba en el BIP. Otra vez que tú trabajaste, yo creo. ¿Quién estaba en el BIP? Y la saga menciona como 8 o 9 nombres y muchos más. No dice quiénes son. Pero entre eso está él, la saga. Yo me sospecho que esto es como un early version de esto de aquí. Tiene fotos también, pero no tantas fotos como esta. Y que el otro puede haber sido González del Valle, padre. Entonces me dijo Eduardo que su padre tenía un estilo de escribir muy particular y que si fue su padre él lo va a poder detectar. Entonces le mandé una copia a él, pero se la mandé equivocado en inglés porque estaba haciendo esto en inglés. Y dice, no, así no puedo distinguir quién fue de mi padre. Tengo que leerlo como lo escribió él. Entonces lo está estudiando ahora para ver si fue. Eso es una curiosidad mía. Estas son mis 4 fuentes, el ideario. Ya existen todas en inglés para los muchachos, se encuentran en el website de la ACU. Entonces, ya entrando un poquitico en el tema, eso era como una composición del lugar y las fuentes que he usado. Me voy al principio y fundamento de San Ignacio, que obviamente también es bíblico, y en particular porque Figueroa en su primera historia hace esta cita que se le atribuye al padre Rey de Castro, que dice el agrupado, empezando al tema ya de las características y el carácter del agrupado, ¿no? El agrupado ideal, concebido por Padre Rey, ustedes lo pueden leer, es la encarnación del principio de la fundación. Ahí empieza las características del agrupado, que obviamente pone a Dios antes de las cosas del mundo y no deja que nada prevenga que cumpla.
Principio y fundamento. ¿Qué dije yo? ¿Usa fundación ahí? Ah, porque está en inglés. Fundamento, sí, principio y fundamento en español. Por eso te dije que yo tengo más problemas con el español que en inglés, pero por eso me gusta practicar el español. Entonces, para no hacer esto completamente histórico y teórico, yo quería poner 5 o 6 agrupados. Ya verán que todos están muertos menos uno, pero para darle un poquitico de sentido humano a esto, y el primero que tengo que mencionar, por supuesto, es el Padre Rey de Castro. A ustedes no tengo que explicárselo, pero ahí están sus características. A los muchachos, pues pasaré más tiempo con ellos. Entonces, y a Juan Antonio Río Padilla, que Figueroa lo nombra en comillas, en el libro de la primera historia de Figueroa, como el iniciador del ACO. O sea, el fundador, no cabe duda, es el Padre Rey de Castro. Pero Figueroa, sin explicarlo, pero se puede deducir, le dice a Juan Antonio el iniciador del ACO. Y no voy a hacer el cuento muy largo. Gracias, porque puedo hacer algo homólogo a lo que pasó que con el padre Willy García Tuñón y un estudiante. Para empezar, el grupo de Estovira, hay un cuento casi, pero no voy a extender esto, es casi idéntico a lo que yo me imagino que ocurrió aquí. Así que yo quería hablar de Juan Antonio Río Padilla y ya empezar a dar ya ciertas características importantes para los agrupados, obviamente graduados y no solo graduados, pero con doctorado. Yo ponerle las demás, no tengo que decirlas todas, pero es un agrupado ejemplar a tal extremo que a él se le pone el agrupado número 1. En el libro de la vida, aunque él no estuvo presente en la primera reunión porque estaba preso, en el libro de la vida se lo honran a él como el primer agrupado. Y el otro es el primer historiador de la ACO, que como te dije fue la obra que a mí me tocó el corazón sobre este apostolado, y es Miguel Figueroa de Miranda. Y ahí también pueden leer su característica, para no perder tiempo, pero con los estudiantes entraré un poquitico en el detalle, pero lo importante es que este hombre tuvo un cargo importantísimo. En Roma fue el legado comercial en Roma, fue el que peleó para que Cuba tuviera su primer cardenal, que lo tuvo en el tiempo ese después de la guerra, en parte porque fue el funcionario diplomático que tuvo que ayudar en esa tarea. Entonces, de su ideario, no voy a leer todo eso, por eso yo me atreví a resaltar en negrita. Aquí entra algo de opinión personal, pero yo creo que bastante bien fundamentada, y si me quieren retar, la puedo defender, pero no lo voy a defender si no me retan. Que aquí empezamos a hablar de características del agrupado. Okay, entonces lo que yo digo es que en esta época no se usaba eso de mission statement, ¿comprende? Esa palabra tú no la encuentras en ese libro, pero sí encuentra objetivo y fin, mucho el fin, y se encuentra esa expresión capaz de influenciar la sociedad, y realmente la que yo recuerdo y más fácil de mencionar es devolver la sociedad a Cristo. Esa básicamente, eso se encuentra como 11 o 12 veces, si no 13 veces en ese libro. La tarea de la ACO, el fin de la ACO, el objetivo de la ACO, era devolver la sociedad a Cristo. Una sociedad que era nominalmente cristiana, pero que no practicaba, entonces era devolverla a Cristo. Ese era el objetivo, la misión de la ACO. Ya dije, no voy a entrar en los Estados Unidos, así que no voy a hacer comparaciones a lo que tenemos ahora, pero eso se ha perdido. En el fondo, es lo que está llamado todo católico por su bautismo, pero muy en particular los miembros de congregaciones marianas, que somos llamados a tener la característica de querer ser santo y apóstol. Y dejando a la sociedad como benefactor, con la perfección de la vida. Sí. Déjame empezar con el que levantó la mano. Tú. Dime, tú eres el que tiene que hacer la pregunta. No, yo no tengo una pregunta.
empecé a ir a la agrupación en el 56 y en el 57 como aspirante. Yo estaba en la Juventud Católica. Recuerda que si no me confundo, ¿aspirante es el primer paso o el segundo paso? El primer paso. El primer paso. Postulante. Entonces, Oye, yo me confundí. Postulante, aspirante, congregante. Oye, yo creo que sí, sí. aspirante congregante. Ok, aspirante. El Aspirante segundo. y congregante. Así que aspirante es el segundo paso. Entonces, el cura me llamaba para que me metiera en la agrupación y dejara la Juventud Católica. ¿Qué cura por curiosidad? Llorente. Ah, Llorente. Entonces, lo que yo aprendí de Llorente, lo primero que aprendí es un lema que estaba en la agrupación. En cada primer puesto, Un agrupado. un agrupado. De acuerdo. Y eso se me quedó en la cabeza. Sí, yo le llamaría a eso. Y Sí, eso- se le puede llamar un lengua. No, pero espérate. Eso es lo que influye a traer a la sociedad a Cristo otra vez. De acuerdo. Eso es número uno. Me alegro. Ese es el pedestal. De acuerdo. Y tú vas a ver que voy a ser fiel a eso. Yo voy a ser fiel a eso, pero no lo pongo. Yo veo eso como un medio. Ese no es el fin. El fin. El lema debe ser más bien, el lema debe ser más bien la misión, el mission statement o el objetivo, no el medio. Eso es lo que pasa con nuestro lema hoy hoy día es un medio. No quiero entrar en eso, pero es un medio, no es un fin. Exacto, Bueno. ese es el primer pedestal. Exacto. Entonces, pero vamos por ese. Yo voy por el mismo camino que tú, así que me alegro porque esto me está reforzando lo que yo he preparado aquí. Entonces, ¿qué debe ser el agrupado? De nuevo, lo voy a repetir. Nada más que resalté lo que quiero resaltar. El hombre nuevo. Que claro, gente como Fidel lo han pisoteado eso, pero el hombre nuevo. ¿Okay? Y entonces, consagrado a la renovación de la sociedad. Aquí tienes de nuevo eso de la sociedad. ¿Te levantó la mano, padre? No sé si no, ok. Para catolizar sus instituciones, es lo que tú estabas empezando a decir. Llegas a un puesto alto para tú poder entonces influenciar. Así que ahí empieza un poquitico más la definición del carácter del agrupado. Pero yo quise entonces empezar a referirme ya a como la saga, que fue un ejemplar para la agrupación y para el mundo. Cumplió sus 5 años como presidente de la Federación Mundial. Y quizás compartan con ustedes hoy que ustedes no sepan. Frank no lo sabía. Eduardo nunca vio ese fascículo que me ha dejado pasmado. Espero que se ha olvidado que él lo vio, pero Eduardo me dice que el fascículo ese de 68 páginas de lo que era la ACU, que él nunca lo ha visto. Y Frank me dice que lo que yo voy a mostrar al final, él nunca lo ha visto. Así que vamos a ver cuando lleguemos allá. Pero en ese primer librito de la saga, ¿qué es la ACU? Él termina el libro, lo concluye. Sus conclusiones son, él la llama secretos, que le da a la ACU vitalidad. Los secretos que le dan vitalidad a la ACU en 1953 son esos 4 secretos. Entonces yo voy a hablar ahora de cada uno de esos 4 secretos y cómo impactan al carácter del agrupado. Aquí tiene lo que tú dijiste, ¿no ves? Eso no lo agregué yo, eso, por cierto, la negrita es de Rey de Castro, no es mía. Lo que escribió Figueroa está en azul, la negrita es mía, y si no es mía, le doy el nombre. Felipe Rey de Castro dijo, eso no está en el librito, eso lo dijo él, pero es obvio que eso es la razón por la cual tienes una selección estricta, porque tú quieres llegar a eso, ese es el fin, o el medio, perdón, ya me estoy contradiciendo, el medio que el padre Rey de Castro tenía en mente para llegar al fin. Entonces, una formación intensa espiritual. Y la saga no lo resalta en negrita, negrita es mía, como dicen que aquí la grabando lo dice, no lo puse en esta hoja. Aquí lo dice. Negritas son mías. Es algo que yo considero, otra cosa que hemos perdido, sumamente importante. O sea, si uno va a la literatura, no hay que ir porque es lógico, pero yo lo he confirmado en la literatura. Si uno va y dice, ¿qué profesión, un joven que tú ves ahí, tienes que adivinar qué profesión ha seleccionado ese hombre? La apuesta grande de dinero, si estás apostando dinero, es decir,
oye, ¿qué fue su padre? Ah, su padre fue médico. Ese chiquito va a ser médico. Claro, no es cierto que ocurre, pero es como un 40%. O sea, lo más práctico es que el hijo, a veces que hereda el negocio del padre, a veces que el hijo no tiene nada que saber con su padre, pero generalmente lo lógico es que el hijo siga a su padre, o la hija siga a su padre. Entonces, no solo su padre biológico, sino su padre espiritual. Y esto es una opinión personal mía, ¿no? Pero me siento muy arraigada a ella. Lo que pasó en la ACU, en esta época que estoy hablando, del 31 al 61, es que ese director era el padre espiritual de esos hombres que estaban ahí, en particular los que vivían ahí, pero todos, era el padre espiritual. Y de manera de pensar, eso tiene un efecto directo a por qué la ACU es seleccionada como modelo para el mundo. Y eso viene un poquitico más adelante, pero aquí quería mostrar esos 4 puntos que los voy a investigar ahora. Ahí pueden ver a la sala, al jovencito, a Juan Antonio, que lo ponen justo arriba del padre, como el iniciador. Y no, ahí no encontré Pero eso, que son esta gente que están aquí. esto es un grupo grupo de inicial de fundadores, pero no está completo. Hubieron Los fundadores. los fundadores, pero no está completo porque decidieron que los fundadores eran todos los que entraron entre el 31 y el 34. Aquí no están todos, ¿okay? Aquí no es el 74. Así que esto se hizo un tiempo antes, y ahora voy a hacerlo, pero que te lo dije antes, lo voy a repetir a todo el mundo. Si uno pudiera leer aquí, que no se puede leer, tenemos el original de esto, por cierto, es un póster así, está en una de las cajas. Si pueden leer aquí lo que dice aquí abajo, o aquí, perdón, aquí lo dice, casi que se puede ver. 3 de marzo de 1941. 3 de marzo de 1941, y aquí dice 3 de marzo de 1944. Esos fueron los fundadores, ahí no están todos. ¿Okay? A mí me causa sentimiento porque yo nací el 3 de marzo. Ese es el día que se consideró que se formó la ACU. Fue el día en que el padre Rey de Castro regresó a Cuba y se reunió con los primeros, con los que lo esperaban en el puerto de La Habana. Años después, por razones que se pueden imaginar, pero no las tengo, se decide retroactivamente decir que fue el 4 de marzo. Entonces nuestra fecha oficial es el 4 de marzo. Pero si vas a este documento original, la fecha primera fue el 3 de marzo. Yo nací 18 años después de esa fecha. Y el cuento se extiende más, pero personal no lo voy a decir aquí. Así que vamos a hablar de esas 4 cosas. Primero, esta selección estricta. La mayor parte de esto está, de lo que voy a decir, está en los libros, lo otro está en la historia oral que me han dado los miembros del Fórum 21, del antiguo Fórum 21, y es que, esto está escrito, el padre Rey de Castro, si no llegabas antes de tu primer año de bachillerato, probablemente no ibas a ser un agrupado. No se echaba a nadie, pero me imagino que tú no vas a ser agrupado, tú tienes que entrar. Y la explicación que me dio Llorente mucho después, y aparte de eso, Figueroa dice en el libro que el padre Rey de Castro decía, y caramba, ojalá lo pudiera tener desde los 13 o 14 años. Dice, mientras más joven, porque una vez que se embarran con el mundo ya. Y Llorente lo ponía con otras palabras. Llorente decía, ustedes quizás te la escucharon, yo lo escuché varias veces, el árbol torcido no se endereza. Entonces esa era la misma manera de pensar. Si tú no los agarras jovencitos antes de que hagan sus hábitos, los pierdes. Así que yo en Cuba a los 55 años seguro que podía haber sido un amigo de la agrupación, pero no iba a ser un miembro de la agrupación, como lo he podido ser acá, que no la conocí hasta los 55. ¿Una comida? Sí, porque estaba temprano. Estuvo aquí a las 10:30, se la llevaron de nuevo. 11:44, me estoy demorando mucho. Entonces, y expulsaron a mucha gente también. Era psicólogo, ¿verdad? Sí. Y él no fue profesor de la
historia yo no la tengo. Pues yo conocí a la saga en Cuba. Yo aquí no tuve, yo llegué Creo muy que tarde. Él se fue, él salió de Cuba bajo, estaba en ¿cómo se llama? Embassy, Una embajada. en una embajada, y salió de Cuba a través de la embajada. Yo vine con él en ese avión, Ah, aquí en los Estados Unidos. no, esas conexiones existen con ustedes, pero ya, si no, ya se pierden pronto. Entonces, la selección muy estricta era una de las calificaciones y el padre parece que él viene a Belén de 1925, el padre fundador, el padre Rey de Castro, él viene como rector de disciplina y académica se diría, o académica o académica y disciplina. Él era muy recto. Es más, yo he dado con un pariente lejano del padre Rey de Castro sabe, no lo tiene, pero sabe de un documento que escribió padre Rey de Castro antes de llegar a Cuba, me imagino como su doctorado quizás en el seminario, o lo equivalente, en la que él de 20 y pico de páginas que habla de la reforma de la educación secundaria. Ese documento yo no lo he podido conseguir, me lo negaron en Roma, en Lenares. Lenares se llama, en Madrid hay un centro bibliotecario muy grande de los jesuitas. Encontraron el documento, pero se negaron dármelo. Pero él era muy disciplinario y esa es la razón por la cual a mucha gente, un cuento que hace la saga, y Frank lo que hace Figueroa, y Frank lo afirma, es que en un día votó a 30, no congregantes, 30 agrupados, entre ellos había de todo. Pero la selección era muy estricta, esa es una característica, tenías que cumplir buenas notas, mantenerte en tu año correspondiente a la universidad, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los años que fuera la carrera, tenías que estar ahí, si no venía a las reuniones toda la semana, era muy serio esto de la selección, ese era el proceso, tenías que ser cumplidor, si no eras cumplidor, esa es una característica de su carácter, cumplidor. Por lo menos hablando de Cuba, 1931-1961. La segunda es esta de la vida espiritual, y como recuerdan, Figueroa la saga puso que era primordial que tú tuvieras un director espiritual. Él no lo dice ahí, pero hasta el mismo, tú podías escogerlo, porque en Cuba hubieron hasta 3 jesuitas full time con la agrupación y un cuarto que se ocupaba de la finanza, de los libros, ¿no? El tenedor de libros. Habían dos. Bueno, yo encontré en los récords, en una época, quizás solo 2 viviendo, debo corregir eso, pero en una época fue corta, hubieron 4 jesuitas. Sí, Aguado estuvo ahí mucho tiempo. ¿Quién es el que se ocupaba de la administración? Barbeito estuvo ahí. Barbeito y Llorente. Y Llorente eran los Y dos pilares. hubo otro más que se llamó, y lo conocí en España, Amigó. Amigó salen las fotos aquí, después lo verás. Pero Amigó, ¿en qué año fue eso? Amigó. Justo antes de morir el padre Rey de Castro, porque él lo conoció, pero entonces se quedó un poquitico después. Yo quería que me hablara del padre Rey de Castro cuando lo fue a ver a una enfermería en España, y cuando me encontré con él quería hablar solo del padre Llorente. Era más simpático, entonces él me quiso hablar del padre Llorente y no del padre Rey de Castro, pero bueno. Sí, Amigó murió hace como 2 o 3 años. Él murió hace como 2 o 3 años. Te digo, lo conocí en Cuba y Amigó, pero no de la agrupación. Pues sí, tenían puesto en la agrupación. Que lo había dejado ya, lo dejó. Antes de ti, sí, así debe haber sido. Bueno, entonces yo creo que esta parte, como dije yo, de un padre que tú tienes ahí por los 4 años que tú estás decidiendo qué voy a hacer con mi vida, y tienes un padre ahí que te está dando esta formación es algo que es primordial para la promoción de vocaciones sacerdotales. Esa es mi respuesta a lo que va a venir más adelante.
Pero eso se ha perdido porque ahí tuvimos 2 sacerdotes, directores de la ACU en 80 años y ya hemos tenido 5 en 12 años. Eso no es la misma forma, esas no son las mismas características de la ACU. ¿Ves? Entonces, y sacerdotes que se entregaron a la obra, no tenemos nada igual para el padre Rey de Castro, pero el padre Llorente sí está escrito lo que él dijo. No, el padre Rey de Castro lo vivió, no hace falta que lo dijera, él lo vivió, él murió en esta obra, era la obra que él quería, sin nunca perder la humildad de que si lo asignaban a otra cosa, igual que decía Llorente, si me asignan mañana que vaya para Alaska, mañana hago mi maletica y me voy para Alaska. Pero fuera de eso, ellos se comprometieron a la agrupación por vida, era su misión de vida. Eso hace un gran cambio a un sacerdote de turno, ¿no? Entonces, el tercer punto que menciona la saga sobre los secretos de la ACU era la camaradería, ¿cómo se dice? Ese era los domingos después Camaradería, la camaradería. Eso es, los domingos después de misa. Los domingos después de misa. eso es el patio interno. El patio interno, así es. Así que había eso, pero no solo eso. Aquí viene una cosa que distingue. Yo una vez le preparé un documento al padre Willy García Tuñón cuando fue presidente director de la ACU, que quería que comparara la ACU con Focus y con otros grupos. Y la cosa que más se destaca de la ACU es que lo nuestro no era los 4 años que estás en la universidad, que es lo que hace Focus y otros grupos. Estás en la universidad, te ayudamos para que regreses al catolicismo, te conviertas, pero después, la ACU tiene este seguimiento de que tú vienes a la ACU y si eres del exterior, vives en ella, si no estás ahí todos los días porque estás a una cuadra cortica, si quería mostrar a la primera a los muchachos que vamos a una cuadra cortica de la universidad. Así que se pasaban el día. A ese vídeo más grande, a poderlo ver mejor. Esto es una revista que tenemos aquí, la pueden ver en cualquier momento. Para los muchachos, Sí. para que lo tengas en la mano. Sí. Cuando hagas ese comentario, No, va a ser diferente, lo de hoy va a ser diferente a lo nuestro. clarifica que había muchos más jesuitas en aquel entonces. Claro. Tú no quieres dar la impresión de que ya la GAPU no es para los jesuitas lo que es que no tienen gente. Sí, estoy compartiendo con ustedes, esto no va a ser la presentación de los muchachos. Pero sugerencias son... Pero fíjate, yo opino que esto no lo he dicho públicamente y a lo mejor Dios no me deja hacerlo y si lo hago a lo mejor no gusta, pero yo estoy escribiendo un pequeño VIP, ¿ok? En inglés, que se llama For the Restoration of Marian Sobriety. Y ahí uno de los grandes puntos va a ser que si queremos sacerdotes jesuitas, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces aquí están los agrupados en la escuela, los agrupados se casan, son parte de cada grupo, aquí en la España, los agrupados se reúnen en familia por el resto de la vida. Eso es una cosa de toda la vida. Entonces eso es una característica muy particular para la ACU. Quería comentar porque creo que va Sí, pero... de que en verdad surgió, yo diría que mayormente fue cuando vinimos acá a esta casa, en lo que se llamaba el Esto Big Group, ¿verdad? Y eso yo lo escuchaba a menudo. Eso yo escuchaba cómo se llama, yo sé que Eric está envuelto en eso, pero yo no he visto cómo se llama frutos de eso o el seguimiento de eso. Hace falta una residencia. Hace falta vivir en residencia. Hace falta vivir juntos. Yo perdí a todos mis amigos de colegio, porque parte de mi carácter, ¿comprende? Pero salí de 11 años. No tengo a nadie con el que me crié, nadie, ¿ok? Pero a mí no me molestó eso. Pero las amistades se hacen en esa edad, hasta los 18, en colleges, ahí están las amistades de toda la vida. Ahí están las amistades de toda la vida. Pero me estaba refiriendo mayormente al hecho de tratar de que haya algo de la ACU, o sea, de alguna manera esté impregnada, Belén está impregnada de la ACU. Estoy de acuerdo. Y yo solo quiero motivar esos pensamientos, pero no voy a hablar de ellos porque no voy a hablar de la época de acá. Esa es la preocupación. Estoy hablando solamente de lo que fue en Cuba y te voy a decir solo un solo comentario sobre eso, que esto creo que poca gente lo han puesto junto, este pensamiento que te voy a dar.
viene de varias fuentes, ¿no? Número uno, esto es un cuento de segunda mano, pero viene de una boca del agrupado que tiene la mejor memoria que yo he conocido, no solo la segunda memoria más grande que he conocido en toda mi vida, y es Frank Sala, que te puede dar nombres y fechas y de esto y todo el nombre. Él se hizo muy amigo cuando estuvo en Nueva York con un jesuita que lo apoyó en la primera o segunda casa de la ACO en los Estados Unidos, después del exilio, fue en Nueva York y Frank fue el encargado. Y un sacerdote español que se llamó Padre Martín, ahora el primer nombre se me escapa, Alberto, no era Alberto, bueno, Martín. Es un cuento largo, no lo voy a hacer, pero el Padre Martín se acerca mucho a la ACO y fue la mano derecha de Juan Pablo II cuando revienta todo lo del Banco de Vaticano. Y Juan Pablo II lo conoce a él en Japón, cuando estaba Rupe allá en Japón, y este hombre, sacerdote, Juan Pablo le pone el ojo y dice, tú vas a rezar conmigo a Roma. Y lo pone en cargo de esa cosa. Ese sacerdote, Martín, le dijo al padre, a Frank, que se mantuvieron su amistad hasta que murió el padre Martín hace un par de años, mantuvieron su amistad y se hablaban por teléfono. Le dijo una vez, Frank, tú sabes que una vez en una de mis reuniones con el padre Juan Pablo II, él me dijo, ay, como yo quisiera que los jesuitas retornaran a las congregaciones marianas. Y Frank le dice a Martín, bueno, ¿y por qué no lo hace? Y dice, bueno, esa fue la pregunta que yo le hice al Papa. Bueno, no sé cómo se llamaría entre ellos, pero ¿por qué usted no lo hace, Papa? Y dice, no, eso tiene que venir de los jesuitas. Tiene que venir de los jesuitas. Esa es la primera parte del cuento. O sea, Juan Pablo II quería que se restauraran las congregaciones marianas. Punto número uno. Punto número dos. El padre, esto fue gracias a ti, cuando Marcino se atreve a invitar a los arzobispos a Juan Pablo II, el arzobispo dice, ustedes tienen que regresar a sus raíces. Interpreten eso como quieran, ustedes tienen que regresar a sus raíces. Segundo punto, el padre Francisco, entonces el padre, ahora voy a tu punto de Estovil, el padre García Tuñón le dan la responsabilidad de los dos lugares, pero tuvo un verano con nosotros, exclusivo con nosotros, y prepara su plan estratégico para la ACO. Ese plan estratégico que dice, regresen a sus raíces. ¿Y cómo él interpreta eso después? Por obra del Espíritu Santo, porque él no fue quien lo inició. Digamos quién fue el iniciador de la ACO, quién fue el iniciador del grupo Estovil aquí. Fue un estudiante, lo conocemos. Sí, lo conocemos. Fue a él y él dice, óyeme, está cerquita, creo que está cerquita de la cuarta. Entonces, el padre, pero bueno, entonces el padre Willy también nos dijo, regresen a sus raíces. Y entonces el Papa Francisco escribió un documento que nosotros en la ACO, yo lo mencioné en la ACO y quizás hasta presenté una vez en Juan Pablo II, que era una carta de Juan Pablo II, de Papa Francisco, a todos los consagrados. Nos incluye a nosotros, sacerdotes, hermanos, monjas, gente consagrada en asociaciones laicas. Y dice, regresen a sus raíces, a las raíces de su fundador. Así que 4 anuncios nos han dado ya. Regresen a sus raíces. ¿Ok? Entonces, el Estovil nace de que Willy García Tuñón, que propuso que regresáramos a nuestras raíces, y dice, coño, esta es la raíz. Un grupo, Congregación Mariana, en Belén, que se mandaba gente para la ACO. Y entonces él dice, ¿a ti te importa si yo le damos esto a Estovil y tú eres parte del ACO u otro? No, no me importa. ¡Pam! Así que están ocurriendo cosas. Y por último, y ya con esto cierro este monólogo que no iba a hacerlo, pero bueno, regreso a Juan Pablo II, que dice, ustedes tienen que venir de los jesuitas. ¿Qué ha pasado? Bueno, que yo sepa, puede que ocurra en todo el mundo, no lo sé, ojalá. Pero en la provincia de San Luis, la provincia del centro-sur de los Estados Unidos, que tiene su sede en San Luis, que fue la sede nacional de las congregaciones marianas de los Estados Unidos, hasta que vino la comunidad de vida cristiana, unos jesuitas jóvenes de ahí dijeron, para tener más vocaciones necesitamos las congregaciones marianas. Y empezaron un grupo que se llamó, por su acrónimo, JAMS,
Jesuit Association of American Marian Sodalities, JAMS. El padre García Tuñón estuvo involucrado en eso en alguna forma. Tuvieron su primera conferencia hace 3 años, yo participé, fue en New Orleans, no fue en San Luis. Pero bueno, ya han tenido 3 conferencias. Esos sacerdotes llegan a esa conclusión. Yo me acuerdo lo que dijo Juan Pablo II, tiene que venir de ellos. Entonces esos jóvenes jesuitas empezaron, ¿qué ha pasado? La compañía le dijo, oye, eso de jesuita, quítalo adelante. ¿Okay? Ustedes son la asociación, no sé, cosas, congregaciones marianas, Marian Sodalities, pero quítalo de jesuita adelante. Por razones, to be politically correct, mi opinión. Pero bueno, fíjate las cosas de Dios. El que empezó eso está trabajando en Belén ahora, el sacerdote. Ustedes lo han visto aquí. Él no ha hablado de eso, pero él fue que empezó eso. Y a él le dijeron, tú sigue, eso es tú tienes su corazón, tú llévalo adelante. Yo conocí como a 6 o 7 jesuitas jóvenes ese día, que estaban todos trabajando en eso, en esa región, y están atrás de eso y lo siguen, pero no podemos usar la palabra jesuita. Bueno, en fin. Así que hay mucho detrás de esto que... Entonces, por último, el padre Rey de Castro tiene que ver con el carácter del agrupado. Y es cierto de congregaciones marianas. Ya de por sí, las congregaciones marianas se supone que sean siempre un grupo muy selecto de católicos, los que están más dispuestos a trabajar, los que lo sienten de corazón y de mente y todo. Pero el padre Rey de Castro le llevó eso a otro nivel. A Frank le gusta llamarlos a ellos, a eso, un Special Forces. Él me lo decía a mí hasta en inglés. Dice, el agrupado era the Special Forces de la iglesia en Cuba. Y yo creo que es cierto. Otro aspecto que yo le doy, que le doy más importancia, y tiene que ver con eso de las vocaciones, es que para mí lo que trataba de hacer el padre Rey de Castro, si tú lees el primer capítulo, el primer capítulo que escribió Figueroa en su libro, su primera historia, el primero fue la génesis de la ACO por Juan Antonio Rubio Padilla. Él escribe la génesis de la ACO y Figueroa lo pone como el primer capítulo de su libro, un preámbulo. El primer capítulo del libro de Figueroa, eso como que el padre Rey de Castro se propuso, quitándose su sombrero español, se propuso formar vocaciones en Cuba. Hacía falta vocaciones de sacerdotes cubanos, que no había casi ninguna en 1931, porque los sacerdotes se veían mal, porque habían todos defendido la corona hasta 1898. Entonces, el padre Rey de Castro quería formar sacerdotes cubanos, y me parece a mí, por acciones que tomó él, me estoy expandiendo muchísimo, pero él trató de formar otras agrupaciones en el Caribe y no tuvo éxito porque los latinos somos un desastre generalmente. Él trató de ir a Puerto Rico, fracasó, fue a Santo Domingo, fracasó. Lo único que se encuentra en nuestra historia es que de Santo Domingo salió un jesuita que lo mandaron al seminario del Calvario en La Habana, y estaba propuesto, él se propuso formar la ACO en Santo Domingo en 1950 y pico, no sé cuándo, así. Esa historia la tiene que seguir César, eso lo ha contado él. Pero lo que quería, para mí, esto es una idea mía, pero es una idea como un hombre de negocio, ¿no? Que busca siempre que todo lo bueno sea replicable. Para tú poder crecer, que no puede ser un one-off, tiene que ser replicable. La idea era que de Cuba saldrían sacerdotes jesuitas que harían congregaciones marianas en otros lados, como la ACU. Por cierto, eso nunca se llevó a cabo, pero en Cuba estaban a punto en el 59-60 de traer al grupo de congregación mariana de Sagua la Grande, de Cienfuegos y de Oriente bajo la misma ACU. Eso nunca ocurrió. Pero lo que el padre Rey de Castro quería era algo a un nivel más alto todavía que las congregaciones marianas normales. Él quería personas que fueran, la palabra que uso en mi negocio sería un multiplicador. O sea, que todos nosotros seríamos multiplicadores, porque los jesuitas siempre van a ser una minoría. Pero si ellos logran formar, en 1959, había 53 o 59, al final en Cuba, 61, había 750 agrupados. Seguro que no todos activos, no todos buenos en sí, pero bueno, esto es lo que había. Pero la idea es que ese grupo de jesuitas pequeño, que era el padre Rey de Castro, podía multiplicar 795
veces dentro de empresas que tenían empleados que él no podía llegar a ellos, pero estos hombres sí podían llegar. Por cierto, hombres y mujeres, había un grupo de mujeres. Así que él quería algo muy refinado, nunca quiso un grupo grande, pero un grupo que se multiplicara y se multiplicara. Entonces, la pregunta es que este es el tipo de hombre que ellos quisieron hacer y Llorente lo siguió a la perfección en Cuba. Aquí tuvo que adaptarse a la situación de Estados Unidos, pero en Cuba él lo siguió a la perfección, aceptó todo lo que la premisa del padre de Castro sin ninguna, que yo he descubierto, ninguna contradicción. Entonces me pregunto, bueno, entonces ¿qué se puede decir? ¿Lograron lo que se propusieron? Era bastante, lo lograron. Entonces, esto no me avanzó ahora, ¿por qué? A ver. Entonces yo digo que sí. ¿Y por qué digo que sí? Porque esta estadística nunca la había hecho hasta esta presentación. Computé cuántos hombres había en esta hoja, solo en esta hoja de aquí, y seguro que como todas las cosas con fotos, todas las fotos no se consiguen, así que quizás habían más. Habían 40, es la cifra, creo que leí ahí, 40 jesuitas en lo que la agrupación tuvo, no jesuitas, sacerdotes o hermanos que pasaron por la ACU mientras estudiantes y en su formación y seminarios, etcétera. Y cuando tú multiplicas, divides ese 40 por los que había en esa época, que era 50, este año 53, recuerden, no es 59, acabo de mencionar, en el 53 había 495 congregantes, o sea que la agrupación estaba produciendo 8% de sus miembros en el clero, 8%, eso es una figura extraordinaria, ¿ok? A tal extremo, sí. Ese que está ahí a la derecha, abajo segundo, es el Padre Ciso. Sí. Este es Chiso, acá es el obispo Azcárate y aquí está el obispo José Vidal. Azcárate, sí. Azcárate fue mi confesor. Yo estuve escondido ¿cómo se llama? En el Calvario por 2 meses. Me dieron shelter. Wow. Y ahí me tenían escondido porque me querían matar. Y me sacaron de Cuba. Qué lindo cuento. Azcárate Bueno. y el padre Titillo Villaverde, que ya murió. Bueno, pues esto es el fruto más. Cuando muere el padre Rey de Castro, el superior general de los jesuitas, que fue un belga, Jean-Baptiste Janssens, le escribe a la ACU con el pésame y menciona las dos cosas del padre Rey de Castro que le venían a la mente inmediatamente. Número 1 era esto, las vocaciones. Y número 2, esto fue en el 52, y número 2 fue las obras sociales que hacía la agrupación en Cuba. Esas fueron las dos cosas, no que fuera solamente eso, pero esas son las dos que él menciona como los atributos de ejemplares del padre Rey de Castro. Entonces, aparte de sacerdote, por supuesto, la agrupación producía estos profesionales, o produce estos profesionales, y la idea, para mí, la idea sería esa que yo digo, que eso no aparece en ningún libro de historia de aquí de la idea es multiplicar la fuerza de estos evangelizadores jesuitas, multiplicarla, meterla en la sociedad, para que los acompañemos en traer la sociedad de vuelta a Cristo. Esa es la misión de la... Y entonces, en Cuba, cosa que aquí se trató al principio, pero no se logró, en Cuba estaban todos reunidos por profesión. Claro, en la Universidad de La Habana, por lo que yo veo, había 4 profesiones: abogado, ingeniero, médico y no sé cuál es la otra. Entonces, esta es la única hoja que encontré en Cuba, en los récords de la ACU en Cuba, que tiene el listado de grupo de abogados, no sé ni qué año es ni nada, con los teléfonos de Cuba, y esto yo lo he asumido yo, ¿no? Aquí debe que estar negrita, parece que existía una negrita en aquella época, porque se nota aquí. Ese era el jefe de cada grupo, y Frank me confirma que se llamaban, ese jefe de grupo tenía que llamar a los demás, dice que Frank hizo ese trabajo en una época, para que hay reunión tal día, te espero que esto que lo otro, pero estaban reunidos por círculo de profesión.
Entonces, la segunda parte, que es la que menciona el superior general de la compañía en esa época, en el 52, era la obra social de la ACU a través de todos sus apostolados. Y son muchísimos, ahí ven, pueden leerlo todo. Yo no puedo hablar de todos ellos. Y un punto de Felipe Rey de Castro, esto lo aprendí también, eso sale de la historia, eso no es de Frank, sale de la historia, pero Frank lo ha dicho con sus propias palabras muchas veces. A él se lo dijo el padre Rey de Castro, que el Señor te escoja a ti para una obra en particular. A ti, no a tus amigos, a los compañeros, no, tú estás seleccionado para hacer una obra particular y esa que tú tienes que discernir y hacer y cumplir. Esta es una que sale del libro sale de Rey de Castro, pero sale de lo que escribió Figueroa. Entonces aquí están algunas de las obras apostólicas que ustedes participaron y que fueron muchas y que se merecieron la mención del superior. Otra obra que yo considero muy importante es la obra de la palabra, el apostolado de la palabra, que los folletos eran solo una parte, como tú puedes ver aquí, el folleto era solo una parte. Aparte del folleto había revistas profesionales, cada grupo profesional trataron con revistas de medicina, no todos tuvieron éxito, pero trataron con revistas de cada profesión. Estas tienditas no sé dónde estaba, pero lo mejor sería dentro de la casa de la ACU, porque una biblioteca. La biblioteca estaba debajo, a la entrada, a la derecha. Pero, ¿tú te recuerdas de esto? Cuando tú entrabas al ACU, al principio, cuando yo Mano izquierda. a tu derecha tenías una escalera que ibas a subir entonces al patio, porque eran dos casas, la de 3 pisos que viste allí y la otra. Cuando tú entrabas, lo primero tenías la entrada, aquí a tu derecha era como si fuera un sótano ahí, que ahí estaba la cocina, cuando yo llegué a la agrupación, para el comedor que estaba arriba, para los residentes y los que querían comer allí en la agrupación cuando vino. Eso, ya al cabo de los 2 años, no recuerdo ahora qué tiempo, se trasladó la cocina a otro lugar. Y ese espacio de ahí lo cogió el hermano Aguado y lo convirtió en una librería. Ahí él traía libros de todas partes. Y entonces eso es lo que se transformó. Bueno, pues puede que haya una foto de la librería. Oye, una cosa que no se habla nunca aquí, dos cosas que no se hablan mucho aquí, que no he escuchado mucho, es este programa de televisión. Una hora, los domingos, Ahí yo televisión nacional. Yo trabajé también en el programa de televisión, después había una misa y después se daban las noticias. Yo muchas veces fui el locutor que daba las noticias Bueno, pues, los domingos. ¿Todos los folletos del BIM están ahí? no, casi todos, pero no todos. Los tenemos todos, por cierto, los tenemos todos. Eso lo hice en mi casa un día, esa foto lo hice en mi casa un día. Había azules, rojos. Sí, ahí están, ahí se ven, están por color, ¿no te das cuenta? Están por color, azules, rojos, marrones y azul oscuro. Eran las 5, era moral, las 4 cosas, moral, dogma, los temas. Y entonces esto es algo que justamente hablé con Mario hoy día, digo que esto es un proyecto para el futuro. ¿Qué edificio es ese? Ese edificio, yo creo que este es el edificio, aquí me atreví a mencionarlo, el negocio de Salvat años atrás, en la calle Ocho. La librería universal. Porque él mantuvo esa obra de libros, él publicó 1.200, 1.400 libros, muchos por agrupado, todos sobre Cuba y Latinoamérica. Así que él fue uno que mantuvo esto por décadas. Yo creo que ya eso está liquidado, salvo que están vendiendo lo que le queda de inventario. Entonces la ACU, otra obra de ellos social era la evangelización. Ahí están enseñando religión en escuela laica a la derecha. Ahí está el Via Crucis. Ahí está la Asamblea Apostólica del 50 y pico con el cardenal. Y está la obra que hicieron, que contribuyeron los constructores y la tierra y todos los agrupados. Entonces, eso es lo que hicieron los agrupados. Ahora, aquí viene lo que yo considero la prueba de que ellos tuvieron éxito en Cuba. Y esta es la prueba, ya la mencioné. Pero es que cuando por primera vez en la historia de más de 400 años de congregaciones marianas de los jesuitas, por primera vez, en 1952,
el Papa Pío XII y el superior este que mencioné, Jean-Baptiste Janssens, deciden convocar un primer congreso de congregaciones marianas, ya estoy terminando ya, congregaciones marianas mundiales. Participaron 12.000 o 17.000 personas, no me acuerdo ahora si lo tengo ahí está, no está puesto ahí. De 70 países, no, fueron 12.000 personas de 70 países, de representantes que estuvieron en esta conferencia, y es en esa conferencia que eligen, no sé cómo fue la elección, por voto para dar la impresión, pero yo no sé si fue por voto, como yo les dije, yo sospecho que él sabía ya que él iba a estar seleccionado, y por eso escribió ese librito el año anterior, y por eso tenía el discurso en 5 idiomas, aunque él parece que los hablaba todo bien, y yo el discurso. Escogen a la agrupación, una islita de 5 millones de habitantes, en un mundo de no sé cuánto había en aquella época, de 3 billones, no sé cuánto habría en aquella época, escogen esta islita, y estos 750 hombres, o menos, dijimos que eran 490 y pico de hombres, para decir, ustedes tienen la fórmula para todas las congregaciones marianas del mundo. Habían 80 millones de congregantes marianos en esa época. Y dijeron, esta es la que... Entonces, ya ustedes hablamos de esto, a raíz de eso se escribe esto, y tengo que averiguar quién lo escribió, pero estoy seguro que fue La Saga, fue González del Valle, Ambrosio, y entonces termino casi ya con el himno, porque hay una parte, porque la parte, aquí fíjate lo que dice, que es muy interesante. Me estoy adelantando, ya termino ya con eso. Aquí lo interesante, en español decía, quizás yo no traduje bien, aquí decía catolicismo moderno. Modelo de catolicismo moderno. Modelo ejemplar debe haber sido de catolicismo moderno. Entonces, yo cambié la palabra moderno a today, quizás eso fue un error, pero bueno, en español dice moderno. Y yo interpreto eso de dos formas. No está escrito en ningún lado, pero yo lo interpreto. Número uno, los laicos se están involucrando en evangelización, como después nos diría Vaticano II. Los laicos se van a involucrar en la evangelización, eso que está haciendo la ACU. Y segundo, si uno va a este libro, va a ver que se habla de apostolado científico. Esa es la palabra que usan tanto para leyes como medicina, como periodismo, era la otra, periodismo. Entonces, es la unión de la ciencia, para mí este catolicismo moderno, que no hay disputa entre la ciencia y la fe, ninguna. Eso hoy día se está aceptando más y más, pero no era aceptado hasta hoy día. Y para evidencia de eso, yo quería mostrar a los jóvenes lo que dice aquí, Science, the Invisible Sword. No, en español está ahí. Nuestro espada invencible, la ciencia. Eso aparece mucho en los escritos de la ACO. Bueno, pues nada, viene 1959 y ¿qué pasa? A pesar de que hay esta prueba de lo que logró la agrupación, esto es una corazonada mía, es que el diablo tenía su plan también. El diablo no se quedaba atrás, él estaba planeando, y fíjate que un año después que muere el padre Rey de Castro, es el asalto a Moncada, y después, 6 años después, ocurre esto. Le comparto este cuento muy breve, pero a mí me impactó mucho de Llorente. Llorente me dijo a mí de las horas que pasé con él, que cuando él va a ver a Fidel, una de las preguntas que le hace a Fidel, no sé si está escrito en lo que él escribió o no, que está en el Vaticano y tampoco nos lo dan hasta ahora, pero él escribió un documento para el Vaticano sobre esa visita a Fidel en la Sierra Maestra. Él le dice a Fidel, ¿y bueno, en cuánto tiempo tú crees que tú vas a estar en La Habana? Y dice que Fidel le contestó, padre, eso, acuérdate, esto era principios de diciembre del 58, principios de diciembre del 58. Y él le pregunta al padre Llorente, a Fidel Castro, Fidel, ¿cuándo tú crees que tú vas a llegar a La Habana? Y Fidel le dice, padre, esto es un proyecto de 3 o 5 años más. Coño, en 3 semanas estaba en La Habana. Así que Fidel no tenía la más mínima idea de lo que iba a pasar. ¿Verdad? Que iba a saber que Batista iba a ser así y se le iba a entregar. Aquí lo tienes, esta isla es tuya. Eso a mí me impactó muchísimo. Eso ocurrió en el 59 y cambió la historia.
Y termino con esto. A lo mejor ustedes no lo sabían esto. Esto está en uno de los Estovir. La fotografía está bastante mala. ¿Qué pasa? Que la saga lo hacen presidente de esa Federación Mundial por 5 años. 54. En el 59 hay que renovar la presidencia de la Congregación Mariana. Entonces, se decide, porque la nacional americana, como dije, estaba en San Luis, aunque no creo que fue el grupo de San Luis, pero era en los Estados Unidos, deciden que lo van a hacer en Newark, New Jersey. Y reúnen a 50,000 personas en el transcurso de 4 días en Seton Hall University, con gente de 41 países. Y lo importante es que la presidencia era de la ACU en ese momento, era de la saga, era del presidente hasta que terminara esto. Y cuando tú miras a los números de participantes, encontré un artículo en el internet, los participantes de los países que habían, que eran 41 países, Cuba en términos de representación de agrupados estaba en el 4º lugar, con 32 participantes. Cuba mandó 32 participantes a esta conferencia en 1959, en la que estuvo Fulton Sheen y un montón de gente. Me imagino que Llorente estuvo ahí, aunque no tengo prueba de eso. Y ahí esto se pasa a las manos de... Pero lo interesante de esto es que el que escribe este artículo, que es un agrupado que hizo su pase en el 58, aquí no está, ya lo otro no lo voy a mostrar, dice que todo el mundo le preguntaba, dice que era algo hasta vergonzoso. Oye, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Y cómo hacen esto? ¿Y cómo hacen lo otro? O sea, veían a la ACO como que era el líder, porque así lo habían designado 5 años previos. Ustedes son el modelo para el mundo. Dice, todo el mundo preguntándonos. Eso está en el artículo, si lo leen. Le dice, preguntándonos que cómo hacen esto, cómo hacen lo otro. Éramos la cabeza de este movimiento hasta ese momento, y después la historia, pues... entonces esto no lo voy a hacer porque ustedes lo conocen, pero yo quería hacer un pequeño perfil de Armando Llorente como ejemplo de estos hombres del carácter del agrupado, sobre los mártires y héroes de Cuba, y sobre Frank Sala, que es el único de los mencionados que todavía está vivo, pero es el agrupado con que yo más me he compenetrado en mis 20 años aquí en la ACU, y conozco su historia profesional y familiar mejor que nadie, y quería como que casi que en cierta forma honrarlo a él con esta presentación, y con eso ya se acabó. Gracias por su atención. Está bien, no tengo problema con los jóvenes. Okay. Eso es lo que yo quería una confirmación.